Hola, bienvenidos a las 5 de las 7, un nuevo programa, una nueva oportunidad para comentar las noticias más importantes del día. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, ¿tú qué tal? Con frío. Claro, porque hoy día no, pero salió, llovió, no sé qué pasó. Yo había anunciado un diciembre lindo con sol y... Felizmente tú no eres la encargada de dar los reportes del clima. Estos anuncios parece que no. Malísimos. Bien, ¿cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. Hoy día nos acompañan dos analistas políticos, Juan de la Puente y Ricardo Vázquez Kunze. Y bien, el famoso incidente ya a estas alturas de hace una semana, el 27 de noviembre, del ministro de Trabajo, Jorge Villena, en el aeropuerto de Arequipa, sigue, vamos a decir, evolucionando. El Congreso, la Comisión de Trabajo del Congreso lo ha citado. Él además viajó anoche, una semana después de los incidentes, al aeropuerto de Arequipa a pedirle disculpas a los trabajadores del LAN, a los que, bueno, lo que está en discusión es si maltrató o no maltrató. Pero hoy el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ha considerado que el incidente ya está superado, que él ya pidió disculpas y que lo importante es saber reconocer los errores. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros. Como presidente del Consejo de Ministros también ofrezco las disculpas del caso por la situación que se ha ocasionado y creo que lo que ha hecho el ministro Villena el día de ayer acudiendo personalmente es un acto que también hay que considerar como un acto importante. Lo importante además es saber reconocer los errores y el ministro Villena lo ha reconocido, ha planteado directamente con las personas involucradas como creo debe ser superar esta situación. El gobierno está centrado, por supuesto, en mantener el respeto irrestricto de los derechos laborales, de los derechos de la mujer, de los derechos de las personas, y es una política del gobierno que vamos a mantener. Bien, como decíamos, ha viajado ayer el ministro de Arequipa, una semana después de los hechos, aparentemente por una crisis de conciencia que no lo dejaba dormir. Una semana después ha viajado a Arequipa a pedir las disculpas del caso, pero lo extraño es que cuando fue entrevistado por RPP, Guido Lombardi, conversa con él y hemos recuperado parte de esa conversación y se le pregunta directamente si hubo un entredicho. Él dice que no hubo un entredicho, él dice que todo fue un malentendido y sin embargo ahora viaja a pedir disculpas. ¿A pedir disculpas de qué? De repente de no haber dicho la verdad, digo yo, pero vamos a escuchar lo que declaró a RPP. Lamentablemente se generó todo un tema que yo me enteraba al día siguiente. Entonces, cuando me entero de este tema... ¿Pero hubo un entredicho con personal de la aerolínea? No hubo un entredicho. Bien, entonces, él se enteró al día siguiente, no hubo un entredicho y sin embargo viaja a Arequipa a pedir disculpas y ahora el primer ministro pide a nombre de él, del gobierno, disculpas a la población. ¿De qué está pidiendo disculpas cada uno de estos ministros? Es decir, ¿cómo entender este galimatías, la verdad? Y en cualquier caso, ¿es verdad que lo importante es saber reconocer los errores? Ahí está el detalle, mi querido amigo, como decía Cantinflas. Estamos hablando pues de una cantinflada, es decir, estamos comprobando que el primer ministro tenía una vena desconocida, que es la de cómico, ¿no? Porque lo que está diciendo en pocas palabras es que hay que darle una medalla al ministro Villena, que es un gran héroe, ¿no es cierto?, al cual hay que condecorar por haber, una semana después, reconocido que era un mentiroso y haber tenido que ir a Arequipa a pedir las disculpas del caso. Entonces, esto es, pues, ya no vamos digamos, a comentar que en el Ministerio de Trabajo han puesto un gamonal de ministro de Trabajo. Por la manera, dices tú, como trató a las personas, sino, porque además ya lo han venido comentando varias personas a lo largo de la semana, sino cuál es el verdadero carácter, primero del primer ministro, ¿no es cierto? Porque alguien que se respete como primer ministro hubiera hecho cuestión de Estado para que se vaya el señor Villena, o se va él o me voy yo. Obviamente eso no lo puede hacer una persona como el señor Jiménez Mayor, que estoy seguro, ¿no es cierto?, que por sus credenciales anteriores debe estar totalmente en desacuerdo en lo que hizo este señor, pero sin embargo, como está pegado en el cargo por la primera dama, él no puede, digamos, darse esos lujos. Pero además te dice mucho de cómo la gente, cómo el gobierno se enjuaga la boca con esto de la emoción social, de la inclusión social. Acá está el caso más
digamos, flagrante de una discriminación, de una falta de emoción social. Un ministro de Trabajo prepotente, mentiroso, que abusa, que dice que va en el avión. Es decir, que quiere quebrar todas las reglas laborales con tal de salirse con la suya. Y por supuesto, además miente y después tiene que, con el rabo entre las piernas, admitir la mentira. Pero ahí está la prueba de qué cosa es emoción social, de qué cosa es inclusión social. Tienen el aval, evidentemente, del presidente de la República, la primera dama, porque si no, ya se hubiera ido este señor, ¿no? Juan, ¿tú piensas también que lo importante es, como dice el primer ministro, saber reconocer los errores y que el tema ya está superado porque así lo han sentenciado desde el gobierno? Ahora, yo mirando la expresión y escuchando las palabras del premier y mirándole el mismo... El lenguaje corporal, dices tú. Es obvio que es una defensa, pues, digamos, de pasada, ¿no? Quizás, por razones políticas, el primero en el llamado a respaldar al ministro Villena es el ministro Castilla. Porque todos sabemos que es, digamos, su valedor político y él tiene una determinada posición. Ahora, digamos, coincidiendo en general con lo que señala Ricardo, aquí veo pues una sucesión de errores, ¿no? que habría que interpretarlo. Primero es el acto mismo, que evidentemente tiene todas las connotaciones de las que estamos hablando, es decir, un abuso de poder, un desconocimiento de las normas de la aviación comercial. Luego está el segundo acto, que es el negarlo. Luego se anota, se advierte una especie de intento de control de daños, que además, digamos, está en todo ABC de la comunicación. Solo que, como tú señalabas al inicio, esto se produce una semana después, porque esta visita debió producirse el día jueves, el día viernes, y en segundo lugar, que sea más vestida. Por ejemplo, me hubiera gustado ver la foto de la supuesta agraviada y el ministro, una cosa de ese tipo, entonces también es una cosa a medias. Ahora, lo que se advierte es que mientras teníamos el asunto de la Haya, este era un tema menor, los medios no le habían dado mucha importancia, está pasando un poco el tema de la Haya y entonces adquiere las características que señala Ricardo, es decir, cómo digamos, interpela este episodio al gobierno y a su discurso político y social. Mi impresión es que el asunto no está cerrado. He leído medios y redes que digamos, la gente no está satisfecha con este gesto. Y aunque él lograra pasar, el ministro, este episodio, se ha debilitado notablemente. Y en los próximos meses tenemos en el sector trabajo importantes tareas. La más importante creo que es el asunto de la reforma laboral, ¿no? Y entonces ahí se necesita un liderazgo determinado. Entonces, sí, pues, primero las conductas, en segundo lugar los errores posteriores, en tercer lugar este control de daños a medias, interesante, digamos, pero tardío y a medias. Entonces genera pues una situación complicada en el sentido que el gobierno no tendría por qué tener este problema. Además, un gobierno que exitosamente está, yo no diría saliendo, pero atravesando el tema del juicio oral en La Haya, donde hay un momento de unidad nacional, donde se respalda la política de Estado, donde la política seguida por el presidente de la República y por el canciller es bien vista, y entonces como que este asunto jala hacia un escenario no deseado, ¿no? Lo que pasa es que digamos, la anécdota cobra mayor relevancia cuando se entiende que estamos hablando del ministro de Trabajo. Es decir, no es que estamos hablando del ministro de Energía, no, estamos hablando de una persona que debería tener el tino para poder resolver conflictos laborales, una capacidad de empatía con el trabajador, con la persona con la que tiene que tratar para justamente poder solucionar todos los conflictos. Y no, es una persona que ha sido hoy por hoy identificada como un prepotente, que ante no poder conseguir lo que quiere, pues él quiere imponer su cargo para poder conseguir esto. Entonces, esto es uno de los asuntos, Ricardo, que me gustaría que comentes, el cargo que él ostenta y por tanto cobra más relevancia la forma en que se comportó. Y la otra es el comentario que el ministro hace como diciendo, miren, él dice textualmente, ¿verdad? Soy un ciudadano peruano, antes de ser ministro de Estado soy un ciudadano peruano y sobre todo un servidor público con 18 años de servicio a los ciudadanos del país. O sea, los 18 años de servicio a los ciudadanos del país no le han servido de nada, porque en una anécdota, el primero que las cámaras registran, pues se comporta de esta manera. Así es. Bueno, el cargo es increíblemente, pues, como se dice, la pera en dulce para el periodismo y para cualquier persona
que tenga un poco de emoción social. Es decir, el ministro de Trabajo debería, ¿no es cierto?, además en el imaginario de la gente, tener pues una actitud de, digamos, de protección, ¿no es cierto?, a los trabajadores. Pero este es un ministro de Trabajo que tiene una actitud totalmente contraria a eso. Es decir, el ministro de Trabajo no protege a los trabajadores. El ministro de Trabajo agrede a los trabajadores. O sea, eso es algo tan absurdo, digamos, jalado de los pelos, que hace insostenible que este ministro se pueda quedar. O sea, es, como dije, es un gamonal al cual han puesto de ministro de Trabajo, ¿no es cierto? Gamonales son aquellos prepotentes, ¿no es cierto?, que contrataban los hacendados para darle palo pues a los trabajadores y que trabajen bien. Bueno, este señor tiene esa mentalidad y la ha sacado de su fuero interno cuando ha habido este tipo de problemas. Ahora, si hay un gamonal, hay un terrateniente. Y evidentemente estamos viendo que el terrateniente es el presidente y su esposa, porque los dos lo sostienen, ¿no es cierto? Entonces, es increíble cómo el presidente de la República y la esposa, que están gobernando juntos, es una redundancia, están cogobernando, puedan sostener a esta persona, ¿no es cierto?, sobre todo cuando ellos se presentan ante el pueblo como si fueran los grandes, digamos, promotores de la justicia social. O sea, este es el punto medular. Yo creo, sinceramente, que este señor no va a durar en el cargo. Supongo que en Navidad, en el cambio de gabinete que generalmente se hace como ritual, ya no estará. Pero acá lo importante también es que si se ha quedado es porque tiene todo una argolla, ¿no es cierto?, dentro del gabinete, que es evidentemente proempresarial. No tiene nada de malo ser proempresarial, pero eso también te dice mucho, porque primero salió Castilla a defenderlo, después salió el ministro de Comercio y finalmente salió Jiménez Mayor ya a dar por cerrado un caso que no está. Pero esto, pues, evidentemente no creo que se quede así, ¿no? O sea, y sin embargo, la ministra de la Mujer ha tomado distancia de él y se entiende que la ministra de la Mujer está cercana, si a alguien en el gobierno, a la primera dama, de manera que, digamos, si hubiese kremlinólogos adaptables a lo que ocurre con el gobierno nacionalista, tal vez ahí se distingue una línea diferente, Juan. Ahí hay un juego de mensajes, porque efectivamente la que ha hablado es la ministra de la Mujer en dos oportunidades. Los mensajes también lo expresan los silencios. Y no he escuchado a ningún parlamentario oficialista expresar una postura en favor del ministro. Y en tercer lugar, me parece que lo que se discute en redes sociales, en los medios, etcétera, lo plantean de que estamos frente a otro país. Probablemente si en la década pasada hubiera habido un episodio de esta naturaleza, hubiera sido más polémico la cosa, pero la conciencia respecto a la dignidad de las personas ha avanzado muchísimo. Y esta es una lección, ¿no? Ya en el periodo de Toledo, en un momento determinado en que ese ministro, el ministro entonces canciller Olivera, cerró la puerta duramente, o creo que hizo un gesto a un periodista, eso fue muy criticado. Y probablemente en otros países donde existe, digamos, más institucionalidad, estas cosas no pasan. Y tiene razón Ricardo en el sentido que esto está abierto, debilita mucho al ministro. Ahora, el gobierno tiene, en este año y meses de funciones, tiene historia de alargar estos conflictos, ¿no? Sí. Varios de los conflictos han sido cerrados en una oportunidad tardía y esto no debería, digamos, resolverse con más tardanza. Languidecer tanto. Bien, vamos a una primera pausa en las 5 de las 7.